Bien, vamos a cambiar el formato. En el cierre de nuestro tercer bloque y del ciclo de conferencias, hacemos conexión hasta Washington, Estados Unidos, porque allá se encuentra Carlos Roberto Argüello, oficial de inversiones y productos financieros de BitInvest. Bienvenido. Muchas gracias. Perdón, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes de manera virtual participando de este foro regional de Economía Azul. Yo soy Carlos Argüello, parte del equipo de mercado de capitales y financiamiento estructurado de BitInvest. Y vamos a conversar un poco esta tarde de las barreras y soluciones que hemos enfrentado, que hemos visto con nuestros clientes y diferentes emisores al momento de estar estructurando pensando en emisiones azules. De manera general y rápida, ¿qué son los bonos azules? Lo hemos conversado a través de la tarde, un concepto relativamente nuevo y de particular interés para las naciones insulares y países con extensas costas y vías fluviales. Son un instrumento de deuda similar a bonos tradicionales. La diferencia, el uso de fondos va exclusivamente a financiar proyectos que tengan como objetivo preservar, proteger los océanos y la salud del agua. En los últimos años se han emitido mundialmente alrededor de 13 bonos azules por un valor de más o menos 2.800 millones de dólares. Seychelles fue el soberano que emitió el primer bono azul del mundo en 2018. Y como mencionaron anteriormente, en Latinoamérica hay una única emisión azul que se hizo en Ecuador. Y al ser un producto en proceso de consolidación y relativamente nuevo, vemos que los emisores y los inversionistas enfrentamos diferentes desafíos de los cuales vamos a conversar esta tarde. Uno de los desafíos que hemos visto es la falta de una definición clara y estándares para proyectos azules. No hay una definición única de lo que constituye un proyecto azul o de lo que haría que un proyecto sea amigable con el océano. Además, al emitir este tipo de bono, como cualquier bono sostenible, como cualquier bono temático, perdón, verde, social, sostenible, el BIS, etcétera, las empresas deben de demostrar que la iniciativa o el proyecto que se va a financiar forma parte de una estrategia corporativa y que existe un compromiso de trabajo continuo para apoyar la salud de los océanos. Hay muchas preguntas y al no existir una definición única de qué es lo que puede considerarse azul, es más complicado alinearlo con las diferentes estrategias corporativas. Muchas de las preguntas que surgen en este proceso de revisión de qué puedo financiar, qué no puedo financiar, es, por ejemplo, cuando trabajamos con intermediarios financieros, cómo identificamos el pool de activos o las carteras potenciales dentro de nuestro portafolio. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos definir como azul? Al trabajar con empresas o corporativos, un tema muy importante, ¿cuántas inversiones azules yo puedo financiar? Otros aspectos que resaltan es no todas las empresas son 100% azules. Por ejemplo, si es una empresa de producción marina, puede que no todas sus cadenas de producción estén certificadas. Entonces, no hay una empresa que pueda definirse 100% azul. Y si ese fuera el objetivo, limitaría mucho más, digamos, este tipo de bonos. Eh, Otras conversaciones muy importantes también son qué tipo de certificaciones pueden utilizarse al momento de financiar proyectos azules, certificaciones de producción sostenible y cómo evolucionan a nivel del tiempo. Si todas tienen el mismo tipo de estándar o hay unas que tienen mejores estándares que las otras. Eh, ¿Cómo se aplica también estas certificaciones en los diferentes sectores? Por ejemplo, hay muchas certificaciones para producción, no hay certificaciones para tratamiento de agua, por ejemplo. Entonces, es identificar, ese proceso de conversar y sentarse con los emisores y los clientes a identificar cuáles son las características de esos proyectos y cuáles son las potencialidades dentro de su negocio. Eh, Otro punto muy importante es cómo asegurar el impacto en los ecosistemas acuáticos.
cuando entramos ya a identificar los proyectos específicos, no todos tienen que estar implementados en el océano, por ejemplo. Hay un tema muy relevante que tiene que conversarse también, que es la distancia de la masa de agua. La distancia de la masa de agua es una definición de cuál va a ser la influencia o impacto relacionado de los proyectos, por ejemplo, tratamiento de agua, gestión de residuos, uso de plásticos, que se han considerado y sabemos básicamente que son altos contaminantes y dejan una gran huella que al final del día llega al océano. Todas estas dudas surgen dentro de los procesos de estructuración y de parte de IDINVEST, que es lo que hemos hecho, es trabajar también junto con UN Global Compact en la publicación de un informe sobre la aceleración de los bonos azules en América Latina y el Caribe. El objetivo de este informe es justamente esto, empezar a crear guías y taxonomías que permitan a los emisores identificar claramente los tipos de proyectos. Los sectores más grandes que hemos identificado, por ejemplo, son los alimentos marinos sostenibles, la decarbonización del transporte marino, la energía renovable marina y poner fin a los residuos que ingresan al océano. Digamos, son las 4 categorías la cual donde vemos nosotros que podemos empezar a definir y a crear estas taxonomías de qué es azul y cómo lo podemos cómo lo podemos financiar. Un aspecto muy relevante también que nosotros tenemos que considerar es el aspecto MIPYME, porque al final del día las MIPYME son un stakeholder sumamente importante dentro del ecosistema azul. Desempeñan un papel clave en la reducción de los impactos negativos de todas las actividades económicas en relación a la salud y la contaminación de los océanos. Porque al final del día son los proveedores de muchos insumos de las empresas que tenemos que asegurar también que se manejan adecuadamente. Entonces, todas estas son las características que pueden irse revisando al momento al momento de definir qué es azul. ¿Qué puede hacer mi empresa respecto a una financiación azul? ¿O qué puede hacer esta institución financiera? ¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar que entran dentro de estas categorías? Y esto es sumamente importante, perdón, tener todas estas categorías claramente identificadas para poder luego identificar los aspectos que van a medir el impacto de estos proyectos. Un segundo, y con eso entramos a uno de los retos también que enfrentan los emisores. Ok, hemos definido una lista potencial de proyectos, pero realmente, ¿cómo vamos a medir el impacto? Al final del día, si queremos emitir un bono azul, tenemos que alinearnos a los principios de ICMA y los principios lo que requieren es un reporte que asegure cuál es el impacto del uso de fondos, a dónde se está yendo el dinero y cómo se está beneficiando la economía y la sociedad de estos proyectos. Puede ser difícil medir y cuantificar con precisión el impacto de los proyectos azules, y esto puede llevar también a dificultades en la evaluación de la sostenibilidad de las inversiones. ¿Esto por qué? Porque la definición básicamente de impacto no es única y la definición de qué es azul no es única. Por ejemplo, al no tener una definición única, al tener toda una variedad de impactos, el segundo aspecto que se tiene que considerar luego de tener potenciales proyectos es qué podemos medir. Volumen de alimentos sostenibles producidos, crecimiento en la producción sostenible o en pesca sostenible de las empresas. Ha habido una reducción de los elementos contaminantes por tonelada de producción. Existen reducciones de emisiones también dentro del proceso de producción, o si hay ahorro de agua o un incremento en la agua tratada antes de que salga de la fábrica o que desemboque en los océanos, reducciones de químicos utilizados, manejo de plástico y también, sobre todo, generación de empleo. ¿Esto por qué? Porque medir los resultados, porque es muy importante al momento de medir el impacto, cuál va a ser el impacto social que también puede tener estos proyectos e inversiones azules, especialmente en el sector MIPYME y en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, si mejores diseños o mejores prácticas de adquisición de adquisiciones sostenibles, de adquisiciones inclusivas, mejoras en la cadena de valor, mejoras en temas de turismo sostenible y reciclaje,
identificar cómo estas van a impactar al final del día nuevamente en los océanos y en la salud de los océanos. Eh, en cuanto al impacto también de los proyectos y a otros temas relevantes que se pueden medir, y es mucho interés también para empresas corporativas, es la financiación de todo el proceso de implementación de certificaciones. Y esto es muy importante, definir claramente los timelines, por ejemplo, y cuál va a ser el impacto de la medición. Es mucho más fácil medirlo, obviamente, para una empresa que esté en proceso de certificarse. ¿Por qué? Porque si estás en un proceso de certificación, es mucho más fácil medir el impacto que va a tener las mejores prácticas que estás implementando en la salud de los océanos. Una empresa que ya está certificada, por ejemplo, el impacto tendría que medirse en incremento de la producción sostenible y en reformas de las prácticas de pesca de captura sostenible. Por ejemplo, también hay muchas empresas que utilizan bombas de oxigenación basadas en diésel. Puede que esté certificada y que esté en un proceso de transición. Entonces, se pueden empezar a utilizar, a hacer cambios en las matrices energéticas que están utilizando para el proceso de producción a energía solar. Entonces, todos estos indicadores o todos estos aspectos tienen que definirse claramente una vez tengamos los tipos de proyectos a financiar, empezar a dig deep en cuáles son los impactos, qué indicadores pueden medirse, cuál es la disponibilidad de información que se puede tener. Es muy diferente la capacidad de información que puede tener de proveer un intermediario financiero que el corporativo directamente implementando la operación. Entonces, todos estos aspectos nosotros los apoyamos a los emisores en el proceso de creación de estos marcos e indicadores y en la creación de capacidades también para la identificación, tracking y medición del impacto que pueden tener los proyectos. Y esto ha sido uno de los aspectos, digamos, que hemos visto nosotros de nuestro lado que más importa para los emisores. Es cómo nos podemos asegurar o cómo ellos se pueden asegurar que van a cumplir con los requisitos que existen, los principios de bonos verdes, porque al final del día no hay un principio de bono azul, sino que siguen los principios de reporte y de indicadores de impacto que tienen los bonos verdes que ha definido ICMA. Otro aspecto muy importante, y esto está relacionado al conocimiento y demanda por parte del inversionista. Muchos comentarios que nosotros vemos o que hemos recibido es que esto es un instrumento relativamente nuevo. Puede haber una demanda limitada, puede haber poco conocimiento por parte del inversionista. Ningún emisor quisiera sacar un bono azul y no tener demanda y no colocarlo completamente porque no hubo demanda. Esto lo tenemos que separar en dos cosas, en dos partes. Sí, es un producto relativamente nuevo, 4 años, 4 años y algo, desde la primera emisión en 2018, con taxonomías en proceso de desarrollo, pero al final también un instrumento muy innovador para movilizar capital y resolver los desafíos sociales y ambientales y crear oportunidades comerciales para la inversión sostenible y el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenibles y los acuerdos de París. Lo que no veo, lo que hay donde hay que poner el caveat es en una demanda limitada o desconocimiento de los inversores. ¿Por qué? Porque al final del día, los bonos azules se han creado para satisfacer la demanda que tienen los inversionistas por la necesidad del financiamiento de los proveedores, de las empresas que están implementando este tipo de proyectos. La economía azul no es una economía chica, la economía en total representa 3 billones anuales de dólares en términos de producción respecto al PIB, lo que posiciona a la economía azul como la 7ª economía más grande en el mundo, apoyando también a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Por lo que exista una demanda limitada de este tipo de productos puede ser una concepción o un punto de vista inadecuado, un entendimiento inadecuado de la economía. Esto lo podemos ver también en reportes y encuestas que se hacen de los inversionistas. Por ejemplo, Credit Suisse con Responsible Investor Research hacen una encuesta en la cual el 72% de los inversionistas que participaron ven
la economía oceánica como un sector de alto interés en sus expectativas de inversión. Además, bancos estructuradores internacionales están cada vez viendo el interés de de los inversionistas a través de los cuales ellos colocan los papeles en proyectos que reduzcan la contaminación de plástico y en generar soluciones competitivas para la salud y de los ecosistemas y de los océanos. Los inversionistas también, por otro lado, están avanzando cada vez más en la implementación de principios y prácticas sostenibles. Y también los reguladores internacionales están requiriendo cada vez más a los inversionistas implementación de políticas ESG en sus decisiones de inversión, lo cual va a llevar todavía a un mayor crecimiento de este mercado. Finalmente, en temas de implementación, debe ser un proyecto estratégico. Muchos de los comentarios también que hemos visto o de los challenges que nos hemos enfrentado es que un proyecto azul y desarrollo de todo lo que requieren los procesos de monitoreo es una decisión financiera que va a tener un costo y que va a tener un costo de implementación y que puede competir con otros recursos. Sin embargo, es una decisión de inversión igualmente rentable. Estudios muestran que por cada dólar invertido en la producción eólica marina, el retorno que se obtiene es de 2 a 17 dólares. Por cada dólar invertido en proyectos de decarbonización marina, decarbonización de transporte marino, el retorno es de 2 a 5 dólares. Y por cada dólar invertido en la producción de proteínas marinas sostenibles, se puede obtener un retorno de hasta 10 dólares. Todos estos proyectos son igualmente rentables, entonces y en comparación no van a tener ninguna menor rentabilidad que otros aspectos verdes. Es una visión a futuro, es importante, como les mencionaba, tener en cuenta que la economía oceánica está tomando cada vez mayor relevancia y los requisitos de los reguladores internacionales y en la región están cada vez incrementando más. En países que tienen alta dependencia de la pesca, se están implementando también cada vez más políticas de pesca sostenible, determinación de cuotas, monitoreo de cuotas, mejores prácticas de producción, mejores prácticas de pesca silvestre y manejo de los océanos. Entonces lo que podemos ver es que los bonos azules están donde se encuentran ahora, donde estaban los bonos verdes hace 10 años. Donde los bonos verdes han crecido enormemente en monto de emisión, representando 1 billón de emisiones en total, y al comparar con el tamaño de la economía de los océanos, el impacto del crecimiento que se espera tengan es todavía mucho más. Nosotros estamos apoyando a los emisores en el desarrollo de estos productos, asegurando altos estándares para que los bonos azules sigan los principios internacionales y puedan consolidarse como una clara opción de inversión y de emisión, una clara opción de inversión y de obtención de fondos. Es una oportunidad realmente que vemos para convertirse en un creador de mercado y posicionar las diferentes empresas en la frontera del financiamiento sostenible. Estos son, digamos, de forma general, los aspectos principales que hemos visto al nosotros trabajar en bonos azules. Estamos trabajando con diferentes emisores locales enfocados en producción sostenible, tratamiento de agua y manejo de plásticos. Y esperamos, pues, en los próximos meses también tener unas emisiones en el mercado y disponible para cualquier consulta que tengan. Esto de mi lado y muchas gracias a todos. Y gracias a ti, Carlos, por tu participación y haberte conectado desde Washington, en Estados Unidos. El uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida, el empleo y preservar la salud del ecosistema significa un reto y un cambio de paradigma necesario para el desarrollo humano y la protección del medio ambiente. En nombre del Centro Nacional de Producción Más Limpia de Panamá,
Agradecemos el habernos acompañado en este foro regional de Economía Azul. Será hasta la próxima.